Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos al canal. Como estáis viendo, hoy os traigo la guía completa de la tortuga mata-mata, la Chelus fimbriatus. La verdad que no tenía ninguna guía sobre tortugas y bueno, al final me he decidido por esta ya que es mi favorita, con otra más, pero bueno, esta sería mi top de tortuga. Una tortuga diferente, la verdad que morfológicamente y el comportamiento las hace especiales. Solo hay que ver esta imagen para ver que es una tortuga completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y nada, espero que os guste esta guía y si, bueno, si las tenéis en cautividad, que os ayude a poder mantenerlas en buenas condiciones. Hasta ahora. Vamos a empezar por la distribución de este animal. Se encuentra en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, sur de Venezuela, Guayana y al norte y centro de Brasil. En los ríos, por ejemplo, como en el Amazonas y en afluentes del mismo. En pequeños ríos también colindantes. Bueno, más o menos sería la distribución geográfica de este animal en estado salvaje. A lo que la morfología se refiere, como estáis viendo, es un animal bastante fácil de diferenciar de otras tortugas. Digámoslo así, parece como si fuera una roca o, por ejemplo, hojas secas. Si os fijáis en la cabeza, pensar que estos animales se mantienen mucho tiempo debajo del agua, sobre todo escondidos pues eso, entre ramas y hojas secas, y les hacen pasar desapercibidos a la hora de cazar. Y por ejemplo, cosas que les hacen diferente, pues por ejemplo en la piel tienen numerosas protuberancias, dos bigotes y dos filamentos adicionales en el mentón. Luego el hocico es así alargado, tubiforme, que tiene como si fuera un tubo para la hora de respirar. Luego lo veremos, que eso es una cosa importante de tener en cuenta por el tema de la profundidad del agua. Luego un poquito más para adelante lo miraremos. Los colores, como veis, son colores grises, negras, así, o un poquito amarillas, rojizas, hay un poquito de todo, pero sí que son colores bastante, digamos que se mimetizan con el entorno donde ellas viven. Las medidas de este animal muchas veces lo tenemos equivocado y pensamos que son animales que no se hacen muy grandes, por ejemplo como la tortuga caimán, pero pensar que estos animales pueden medir 45 o 50 centímetros, que ya es una tortuga bastante grande, y pesar entre 11, 12, 15 kilos, sobre todo en hembras, siempre son más grandes. Pensar que una tortuga que pese esos kilos es una tortuga bastante grande y no es apta pues para todos los públicos, ya que necesitaremos estanques o acuarios bastante grandes. Vamos a ir un poquito con la filtración del agua. Pensar que necesitan aguas muy limpias, por así decirlo. Una filtración biológica bastante cargada. Baja en nitratos. El agua tibia, entre 26 y 28 grados, son de ambiente tropical. No podemos tenerlas en agua caliente. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y luego el pH del agua. Es un pH entre 5,5 y 6,5 aproximadamente. Para el tema de evitar enfermedades en la piel y por ejemplo en los ojos, todo eso hace que este animal necesite ese tipo de aguas. Esas aguas las conseguiremos o con agua de osmosis, o si en nuestra red de aguas de nuestra casa tenemos la suerte de tener pHs así de bajos, pues las trataremos para que no tengan el tema de cloros y nos podrían servir. Y luego hay trucos como por ejemplo poner akadama o otra serie de cosas que hace que nos bajen el pH, incluso con, bueno, ya sabéis que en el mercado hay bastantes productos que hacen que bajen el pH. Yo no soy muy partidario de esos productos, prefiero, bueno, usar el tema de, pues eso, lo que os he dicho, alguna cosa natural que me lo baje, o si no directamente usar aguas, pues bueno, bajas en pH, por ejemplo, como podría ser lo que os he comentado, el tema de osmosis. Luego, por ejemplo, el tema de ponerles grava en el fondo, hay mucha gente que le pone. Yo sería más partidario de ponerle arena más finita, siempre va mejor. Pensar que estos animales comen por succión, lo que quiere decir que cogen a las presas y las succionan, por ejemplo a peces, y cuando succionan es como si fuera una aspiradora y se llevan pues todo lo que haya en el fondo, y puede llevarse ese tipo de, pues de lo que estamos hablando, de piedrecitas que finalmente pues pueden irle
mal a él para el tracto intestinal o poder hacer una obstrucción. Como veis aquí, el tubito este de respiración, esto es lo que estabas hablando. Sobre todo habría que ponerle el agua de manera de que ella, poniéndose un poquito, digamos, de puntillas, llegue a lo que es al principio del agua, pueda sacar el tubo y pueda respirar. Eso sería interesante. Ahí estaría en perfectas condiciones. El agua, pues eso, justamente lo que le dé el cuello para poder respirar. Luego no hace falta ponerles un trozo terrestre como otras tortugas. Sí que es verdad que animales babies pueden salir algo fuera del agua, pero como norma general no haría falta poner una parte terrestre. Estos animales solo salen a la parte terrestre a la hora de poner los huevos cuando ya son adultas. Mientras tanto la podéis siempre mantener en el agua y no hay ningún problema. Luego, acabando con el tema del agua, por ejemplo, podéis poner, y se debería poner, por ejemplo, hojas de roble, de encino. Hay muchas hojas que se venden comercialmente para el tema de taninos. Lo que hacemos con ello es que el agua sigue siendo limpia, lo único que a la vista está como de color marrón, que son taninos. Ellas pensar que, por ejemplo, donde ellas viven, en el Amazonas, por decir algo, las aguas son bastante oscuras y normalmente ellas viven mucho mejor en ese tipo de agua, no tan claras como nos gustaría a nosotros. Lo que hacemos también con eso, pensar que el tema de la vista de estos animales, la luz, si os fijáis los ojos son muy pequeños, no os penséis que va muy bien el tema que le dé luz directa. A ellas en la naturaleza normalmente siempre están en el agua y debajo del agua o por encima, pero casi siempre en aguas muy, digamos, turbias, y lo que hacemos con este tipo de hojas es que el agua pues se suban taninos y bueno, y que sea mucho mejor para ellas. Aparte del tema de ponerle hojas en el fondo y todo eso, les va bien porque ellas se meten ahí, se sienten cómodas, y podemos poner raíces y diferentes troncos para que ellas se escondan y esperen a la presa, que sería como en la naturaleza lo harían. Estos animales en estado salvaje, la verdad que comen cualquier cosa. Por cualquier cosa, digo, por ejemplo, pueden comer, que sería también en cautiverio, pues deberíamos darle peces. Si las puedes acostumbrar a peces muertos con pinzas, pues estaría bien, pero también se le debería dar presa viva, ya que, pues bueno, le mantienes el instinto de presa y tampoco cuesta tanto. Pero yendo a lo que comen en cautiverio, o sea, en estado salvaje, pues pueden comer peces invertebrados, incluso serpientes de pequeño tamaño son capaces de tragárselas. Por ejemplo, aves, pequeños mamíferos, sapos, ranas, cangrejos, caracoles, gusanos, lombrices. No sé, es un animal que digamos que puede comer un poquito de todo. En cautiverio, pues normalmente se les mantiene con algo de insecto. Luego el tema de peces, como pueden ser guppies. Todos esos peces serían cíclidos. Pensar que ellas también viven en aguas donde hay muchos cíclidos. Lo que pasa es que el cíclido para comprar la verdad que es bastante caro. Y bueno, la gente pues los alimenta, por ejemplo, con otro tipo de pez más barato. Y luego también le podemos dar pues algo de insecto, lombrices, todo eso sería parte de la dieta. Hay gente también que las alimenta, por ejemplo, con trocitos de pollo. Habría que suplementarlo todo siempre con multivitamínicos y calcio para el tema del caparazón y para que el animal no tenga deficiencias nutritivas y bueno, sería más o menos así el mantenimiento de la comida de este animal. Como os digo, el tema de peces vivos es interesante, ya que hacéis que el animal pues bueno, se esté como sería en estado salvaje y le hacéis que no pierda ese instinto de presa, que siempre es interesante de mantenérselo. Este animal es más bien de hábitos nocturnos, así que no necesitaremos el tema de luces ni nada en especial. Como os he dicho, son animales que están siempre metidos dentro del agua. En las aguas donde ellas viven, la luz no traspasa y no sería necesario el tema de luces especiales para ella. Sí que es verdad que hay que ponerle un calentador en el agua que nos mantenga esas temperaturas entre 26 y 28 grados aproximadamente, y poco más. Aquí lo más importante para el tema que no se enfermen ni nada es que el agua siempre tengamos un agua limpia, que tengamos un filtro, si puede ser exterior, con una gran capacidad biológica, para que tengamos un buen nido de bacterias, para que esa agua siempre la mantengamos limpia. Hacerles cambios de agua
semanales, ya que son animales bueno, que al comer, al ser carnívoros, siempre echan mucho desecho y bueno, si no, pues tendríamos mucha elevación de amoníaco, nitritos, todo lo que ya sabemos, ¿vale? En el tema de aguas. Y con eso tendríamos perfecto a nuestra tortuga. Luego también pensar que si tenemos peces dentro del acuario, tenemos que tener un agua limpia para que los peces vivan bien, mientras que hasta que ellas se los coman, que estén en buenas condiciones. Y yo creo que aquí estaría más o menos la ficha de este animal. Es un animal que es espectacular a la hora de tenerlo. Es un animal que bueno, que requiere unas condiciones que no son demasiado difíciles de mantener, pero sí que es verdad que necesitan bastante espacio porque cuando empiezan a crecer son animales demasiado grandes y no todo el mundo pues podemos tener estos animales en nuestra casa. Por mi parte nada más. Si os gusta este tipo de vídeos de tortugas, si queréis monto uno sobre la tortuga caimán, que es una de las tortugas más espectaculares que hay con esta, por lo menos para mi gusto. Si os interesa me lo dejáis abajo. Nada, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.